Unsere Klasse Nummer 20. Heute fangen wir mit etwas total Neues. Wir sprechen über die Uhrzeit, die Uhrzeit Okay. und temporale Adverbien. Ah, ya. So, wir sprechen über Zeit. Vamos a hablar sobre el tiempo. So, comencemos. Die Uhrzeit, la hora. Los alemanes tienen dos formas de decir la hora fácil y la hora difícil. ¿Cuál se usa más? La difícil. Obviamente, sí. Obvio. Claro, son alemanes. Fácil, no. Lo fácil sería para el latino. Sí, para el inglés. Para el inglés, sí. Sí, está bien fácil. Bueno, hay dos formas de decir la hora. Voy a empezar con la fácil, que nosotros ya vimos un poquito de decir la hora. Por ejemplo, yo tengo las 12, las 30, 21, 5, las 14:35, las 19:10. Aquí tengo algunos ejemplos. ¿Cómo se va a decir la hora? Siempre vamos a decir la hora utilizando es ist. Es ist. Y bueno, en este caso tengo las 12, 12 Uhr. Entonces, la hora exacta, normalmente vamos a decir, siempre que digamos la hora exacta, vamos a decir es ist 12 Uhr. Okay. Y ya. Ahora, y ya. Bueno, entonces está fácil. Ahora, la siguiente es ist, bueno, porque siempre se va a decir son las 9, son las 12, son la 1:30. Bueno, siempre es ist. Ese nunca se cambia. Siempre para decir la hora es ist. Bueno, y la siguiente es 9 Uhr. Y después voy a decir los minutos. Es ist 9:30. Cabe destacar también que los alemanes siempre van a utilizar el de 24. 24. Entonces son las 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Entonces, en 24. Es muy informal no decirlo así. Y si queremos decir, por ejemplo, ahí, 9:30, y yo quiero decir que es de la noche, forzosamente, yo tengo que decir abends, que significa que es de la noche. Pero si no se dice esto, o sea, se entiende perfectamente que estoy hablando de la mañana. Por ejemplo, aquí, sí son las 9, entonces digamos, es ist 21 Uhr, y digo los minutos. 45. Es ist 21:45. Y los digo los números tal cual. Y ya, nada más. No es necesario agregarle minutos ni nada. Tampoco hay que agregarle la palabra abends, porque estoy diciendo 21. Entonces es obvio que es de la noche. Claro. El abends solamente se agrega, por ejemplo, si yo digo 12. a las 7. Y si yo no digo el abends, se entiende perfectamente que es de la mañana. A las 7. 7. ¿A qué hora nos vamos al cine? 7. Y el otro, En la mañana. ¿En la mañana? ¿Al cine? ¿A las 7? Abends. Ya. Ok. Entonces, solamente si yo no lo estoy poniendo, sí lo debería de decir. La siguiente, ¿qué es como lo decimos? Es ist. Es ist 14 Uhr 35. Genau. Entonces está bien fácil.
Porque nada Ya, más aquí en medio es donde voy a poner el UA. Si es mi hora cerrada, como en este ejemplo, no digo claro. nada. Entonces, y la última, por favor. Es ist, no en, no en sí, no en sin, 19. no en sen, uar, sen. Genau. Y ya, esta es la forma fácil y es la forma formal. Esta Ah, es la forma formal. Por lo tanto, es la que menos se ocupa porque es formal. Porque es mm, formal. Ellos normalmente van a decir, son las 9:30, son las cuarto para las 10, son 10:15, son 20 para las 8 de la noche. Entonces, son 20 después de las 9 de la mañana. Normalmente no lo van a decir de esta forma. Esa es la forma que vamos a aprender ahorita. Esta es la fácil y es la forma formal. Vamos con la informal. Bueno, para empezar, ¿cómo se pregunta la hora? Vamos a decir, wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie spät ist ist, es? ¿Qué hora es? Wie spät ist es? Y bueno, vamos a decir, ya mencioné, siempre vamos a utilizar el siempre se dice, es ist y menciona. 13 Uhr. Y así sucesivamente. Ahora, eh, si ya son las 13:05, yo no lo voy a empezar a decir así, como literal. Son las 3:05. Yo diría, voy a empezar diciendo los minutos. Siempre se inicia, la hora informal es diciendo la hora con los minutos. Entonces son 5 minutos después de la hora que yo tenga. Entonces es 5:13. Y ya, estoy diciendo son las 1:05. Es 5:13. Y puedo decir todavía el UA, aunque ya no es necesario. 5:13. La 1:10. Bueno, entonces voy a decir, ese es 10:13. Son las 1:15. Son las Viertel nach 13. Viertel, puedo decir Viertel, pero yo podría decir también 15. 15, beide. Son 20 minutos después de la 1. Entonces, 20:13. 20:13. De este lado, aquí, ¿cómo diríamos que son la 1:25? Yes. 25 Jawohl. nach 30. 13. 13. Genau. Es ist. Es Y ist. ya. Bueno, este que viene aquí dice 5:30. No lo voy a explicar porque Ok. ni se dice mucho, no se dice mucho y es perturbador ahorita. Ya suficiente tenemos con lo de arriba. Sí, entonces nada, nos vamos a quedar con que del 12 al 6, o sea, todo el 12, esto te digo que ahorita no nos concentremos tanto en esto. O sea, que del 12 al 6 se utiliza la preposición nach. Entonces, todos estos minutos voy a decir, son 5 nach, 10 nach, 25 nach. Bueno, la procesión Naj, no, Naj así solo no es hacia, ¿o no? Sí, Ah, pero esto sí. no significa, es como Nach pasado. también significa después. Ah, Ajá, tiene varios significados. Significa hacia, significa significa después. chuta, ya. Ya, Sí, ya. porque yo lo hubiese asociado más de la otra forma, pero por el después, o sea, por el hacia. Como Ajá, voy hacia las sí. 4, entonces, pero Bueno, al revés. tiene un poquito de lógica porque es como hacia adelante, ¿no? O sea, Claro. siempre viendo para allá.
Bueno, entonces este nach lo vamos a ocupar en este lado. Pero cuando yo llego a la media hora, ya lo que yo voy a decir va a ser es ist halb, y estábamos con el 13. Bueno, ahora voy a decir es ist halb 14. Como decir, falta media para las 2. Pero ya no se ocupa el nach. Ya no. Simplemente voy a decir es ist halb 14. Y eso significa... no se dice la 1:30, se dice... No. Media para las 2. Qué raro. Ya, ok. Ajá. ¿Qué hora es? Halb 14, halb 9, halb 20. Pero tengo que hacer, en mi mente yo tengo que hacer una resta. Sí. O sea, siempre como apuntando hacia adelante, hacia lo que viene. Sí. Sí. Bueno, okay. Entonces, y ahora tenemos el ir a la inversa. Entonces, esto, como ya mencionamos, no lo vamos a ocupar todavía. No es tan necesario. Y a partir del 6 vamos a utilizar la preposición FOA. FOA significa antes de. Nach significa después y FOA antes. Entonces vamos a utilizar antes de. Entonces aquí para decir, faltan 20, ¿cuántos minutos faltan para que den las 2 de la tarde? Pues faltan 25. Entonces ahí diríamos es ist 25 vor 14. Ya, de veras. Sí, vor 14. Entonces, esa la diríamos. Luego la siguiente. ¿Cuánto falta? Bueno, aquí está la manecilla, entonces 20 para las 2. 20 vor 14. Viertel vor 20. 10 vor 20. 5 vor 14. Y así sucesivamente. Entonces, aquí en la hora informal siempre iniciamos con los minutos. Los minutos son lo más importante. Y digo, empiezo con los minutos y después digo la hora y tengo que decirlo con 24 horas, no con 12. Otra cosa también es que cuando nosotros decimos la hora, cuando estamos en este intervalo de los 10 minutitos, o sea, del 10 para que dé la hora y después de estos, no necesariamente, o sea, si estamos en contextos informales, no necesariamente tengo que decir, es 5 para la 1, 5 después de la 1, sino que es, oye, Nayeli, ¿qué hora es? Y yo apenas vi la hora hace 2 minutos y vi que eran la 1 con 3 minutos. Bueno, han de ser 1:05, 1:06. Entonces, yo no digo otra vez la hora porque pues no es súper importante decir la hora exacta. Entonces voy a decir, es ist kurz. Ay, warte. Entonces, yo voy a decir, es ist kurz, pasadito, poquito. Kurz significa poco, pero de tiempo. Kurz, de tiempo. Warte, espera, kurz. Espérame tantito, espérame poquito. Kurz. Pero ese kurz es hablando de tiempo. Entonces, ese es kurz nach 13. Es pasadito de la 1. ¿Cuánto? 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos máximo.
Y esta misma frase la puedo ocupar de este lado. O sea, falta poquito para que den las dos. Also, es ist kurz. Es ist También se kurz usa course. vor 14. Ah, fue, ya. Ajá, Mm. falta poquito. Falta poquito para que den las dos. ¿Cuánto? 3 minutos. 5 minutos. Entonces, esas dos las podemos ocupar ahí. Pero en general, bueno, podemos hablarlo siempre con los minutos. Y gleich for, ¿no existe eso? Gleich. Gleich for, es que me acuerdo de que alguien alguna vez me lo explicó, pero no me acuerdo bien. Me habían explicado eso del course, pero no me acordaba que eran 10 minutos. Ajá, mira, Pero, gleich es que también ya va a dar la hora, pero gleich, por ejemplo, kurz es un lapso más grande, pero gleich es súper cortitito, o sea, pueden ser a lo mejor la diferencia de 3 minutos. Ya, pero si dijera course. Es es gleich 14, o sea, puede ser que está a punto de dar las dos, o puede ser que apenas dieron las dos. Muy, Ya, muy, pero pero muy, en muy, el muy cualquier de cortito. los dos casos, el course me cubre. Exacto. Ya, entonces mejor me aprendo solo eso. Ya, Ok, ya. ya. Course. Kurz, Course. kurz, kurz. Muy bien. Entonces, dime, Jess, wie spät ist es ahora? Jetzt. Wie spät ist? Es ist Kurs. Es súper fácil. Kurs for 7. Abend. Genau, abends, con S. Ya, pero ahora la voy a decir de verdad. Digamos que son 10 ya. Sen for 17. 17? 19, oder? Ay, sí, no. Ay, estaba pensando en el 7. Sí, claro, Ay, claro. no, no en sen. No en sen. Sí, a mí me pasó así una vez. Y yo ya daba clases de alemán, ya tenía, no sé, como unos 4 años dando clases de alemán. Me voy de vacaciones a Alemania y dije, ay, mi autobús pasa a las 6 de la tarde. Y ahí estoy yo esperándolo y yo dije, bueno, a lo mejor no pasa porque luego los autobuses, esos sí tienen retrasos, pero ya son 6:30 y yo veo y no, yo dije, qué raro, y no hay nadie esperando, soy la única, qué raro. Yo cuando veo decía 6 de la mañana. Ay, no. Ya lo había perdido, pero por mucho. Pobrecita. Sí, 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 sí. Yo dije, ahora entiendo por qué estaba tan barato el ticket. Ay, Y no. tuve que pagar mi tren porque era conexión a otro tren que me iba a llevar a otro lugar. Entonces tenía que ya tomar el tren ya porque ya era Claro. Si tardísimo. no, iba a perder el otro El también. otro tren lo iba a perder. Sí, no, no, no. Todo por no decir. Y yo me daba de topes porque decían, Nayeli, tú enseñas esto y les dices, chequen bien la hora, 24. Y te Qué va pasando ironía. esto a ti. Sí, no, no, Sí. Ay, sí. no. Mi cerebro todavía no lo terminaba de captar. Bueno, entonces, 24 horas. 24 horas y esta es la forma informal. Obviamente, no necesariamente lo tenemos que decir de esta forma nosotros que estamos empezando, porque para nosotros decirlo puede ser un poco complicado, pero sí la idea es que te comuniques y que tú puedas dar la hora o de lo contrario, que la puedas entender, porque lo más probable es que a ti te la vayan a decir. Entonces, que dice, bueno, ya, me acuerdo y lo capto. Entonces, esa es. Muy bien. A ver, primero me vas a decir la hora formal y después la informal. Ok, wie spät ist es? Tenemos dos formas de decir la hora. Entonces ya tenemos una. Wie spät ist es? Y la otra es wie viel Uhr ist es? Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? A ver, Jess, entonces, wie spät ist es? Formal.
Ah, wie spät es formal. Ok. No, no, no. Ah, bueno, primero, todos, bueno, no vamos a utilizar todos los relojes, pero Pero las dos. primero me lo dices formal y luego informal. Es Ya. ist, Sí, primero formal. Es ist en Zen, gracias. Zen Uar Dry. Ay, no. Perdón. Zen Uar Funsen. perfekt. 10:15 Uhr. Informell, Informel Funsen for 15, nein. nach. Okay, 15, ja, 15 oder Viertel. Ja, richtig. Es ist Es ist Funsen nach Sen. jawohl, 15 nach 10. Siguiente. Formal. Es ist 11 Uhr 30. Jawohl. Informal. Es ist 30 nach 12. Ah, no. Tengo Halb. que decir. Es ist halb Ah, de 12. veras. Ah, de veras me equivoqué. Es ist half zwölf. Half nach 12. No, sin preposición. Es la única que no se dice preposición, la de en medio. Ah, ya. Es ist halb 12. Ok. Es ist half zwölf. Pero ahí cuando es 12, ¿se puede decir 12 o hay que decir 24? Se puede decir 24, se puede decir, o Podría se puede decir. decir Mitternacht. Ah, Mitternacht. Mitternacht, como la medianoche. Medianoche. O Mittertag. No, en el día es Mittag. Ah, Mittag, de veras. Ajá. Mittag. Mittag und Mitternacht. Ok. Ya. Ok, Ya. esta, por favor. Ok. Formal. Es ist 5 Uhr 10. Informal. Gut. Informal. Es ist 10 nach 5. Gut. Era fácil. Siguiente, por favor. Formal. Es ist 3 Uhr 40. Eso. 3 Uhr 40. 3:40 Uhr. Gut. Und informell? Informal. Es ist 20 vor 5. 20. Ay, vor- 4. Super. Muy bien. A ver, esta, bitteschön. Es ist Galf. Halb. Con B. Halb ein. Eins. Eins. ¿Y la formal? Ah, me falta la formal. Y la formal es ist. Ahí también en la formal se usa el halb, ¿o no? No, 30. Ah, 30 nach small. Ay, no, lo dije mal. 30. No, dije mal. Es La ist formal. 12 Uhr
Sí, es vol uar jaisig. Genau. Ahí sí. Good. Bueno, pues Ya. después puedes seguir practicando porque, bueno, esta es la forma, la segunda es un poco como que le tenemos que pensar un poquito más. Pero bueno, con la práctica se adquiere la fluidez Sí. con la obra. Bueno, ahora, cuando nosotros queremos saber a qué hora vas a hacer una actividad, ya no decimos qué hora es, sí, qué hora es, sino que diremos a qué hora comes, a qué hora tomas clase de alemán, a qué hora vas al cine. Entonces, ese a qué hora se va a hacer, esta es la siguiente pregunta. Wie viel Uhr? Wie viel Uhr? Y después voy a decir mi verbo. Wie viel Uhr isst du? ¿A qué hora comes? Wie viel Uhr isst du? Wie viel Uhr schwimmst du? Nadas. Wie viel Uhr frühstückst du? ¿A qué hora desayunas? Y bueno, bien podría alargar mi oración un poquito más, pero bueno, ahora todavía no lo hacemos. ¿Cómo voy a contestar? Bueno, ich frühstücke, entonces yo pongo mi verbo, ich frühstücke a las, y digo la hora, 9 Uhr, halb 10, Viertel vor 9. Y de este lado, se va a escribir la hora normal, o sea, como nosotros lo escribimos, o sea, se escribe normal. Lo que va a pasar es que se va a pronunciar de diferente forma. 9 Uhr. Ich frühstücke 9 Uhr. Y en dado caso de que tenga que decir minutos, entonces se escribiría los minutos de este lado. 9 Uhr. 15. Como la formal, entonces. ¿Se escribe así? Exacto. Bueno, puede ser. O sea, lo podemos encontrar de esta forma. O bien también encontrarlo 12 Uhr 30. También de esta. Ambas formas. Y bueno, ya depende de cada persona cómo lo va a leer. Normalmente se lee de la forma informal, pero lo podemos encontrar también de esa forma. Ah, pero por ejemplo puede estar escrito así, no en UAR Funsen, y yo en vez de leerlo así digo Funsen nach 9. Ya, ya. Chuta. Muy bien. Entonces, ahora tú vas a pensar en preguntas. ¿Qué preguntas podrías hacer? ¿A qué hora tomas clase de alemán? ¿A qué hora vas al cine? ¿A qué hora? Bueno, lo que tú quieras. Un bifil UA. Las vas a escribir. Escríbeme Vier Fragen, porque ahorita la vamos a practicar hablado. Entonces, para que tengas varias preguntas. Un bifil UA. Y puedes escribirla cortita o hacerla un poquito más larga. Como que, ¿a qué hora tomas café, Nayeli? ¿A qué hora te duermes? ¿A qué hora? Bueno, lo que quieras. Ya, práctica. Ya. Perfekt. So, wie viel Uhr schleppst du am Wochenende? Super, sehr gut. Wie viel ¿Estaba Uhr, bien el verbo? ja, schleppst? Pensé que lo había escrito mal. Wie viel Uhr trinkst du Wasser? Gut. Wie viel Uhr isst du Frühstück am Morgen? En este caso, nada más vamos. El am Morgen lo tendríamos que poner después de este lado. ¿A Montag al final? Ah, de veras que se pone antes de cualquier cosa. Exacto, porque es complemento temporal, entonces le damos Es mucha que como importancia. es pregunta, es tú, pero
Se pone después del verbo, pero después En de, este caso es pregunta. Entonces, porque es pregunta, se pone después del sí. sujeto. Ah, ya, ya. Wie viel Uhr rennst du am Freitag? Ganz genau. Super, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Muy bien, entonces vamos a practicar un poco. Ahora tengo que contestar. Jetzt antworten. Muy bien, a ver. Pregunta, hazme la primera pregunta y después yo te hago otra a ti. Ja, Nayeli, wie viel Uhr schläfst du am Wochenende? Ich schlafe um 12 Uhr oder halb eins am Wochenende. Und du? Wochenende. Jetzt. Eh, em, ich schlafe. No, ich schlafe. Ay, que no me acuerdo cómo se dice, Nayeli. Se dice el verbo y después al tiro digo la hora. ¿O me falta una palabra ahí? Vamos a decir, guardarte. Ahí está. Ich schlafe Ah, me faltaba el ya de veras, ya. Perdón, perdón, ahora sí, Entschuldigung. Ya, ich schlafe eh, 11, no, sí, puede ser informal. Ya, ich schlafe no, pues de 24. 23 Uhr. 23. Ah. Ja wohl, sehr gut. Wie viel Uhr frühstückst du? Ambos genen. No. Nein, einfach so. Am Also, Montag. Ich esse um sieben am Montag Frühstück. no es necesario que me digas a Montag. Solamente nos vamos a enfocar en la pura hora, para que no nos hagamos bolas. Ok. Entonces, ya, ich frühstücke, bueno, ich esse 7 Uhr Frühstück. Frühstück. Und du? Ay, ich frühstücke 9:30 Uhr. ¿Existe un verbo de desayunar? Sí, es el que estoy utilizando. Porque yo le puse comer desayuno, eso está mal dicho. Se entiende perfectamente. ¡Qué guasa! Se hubieran reído de mí los alemanes. Es que se dice más tener desayuno. Ah. La otra podría decir frühstücken, Frühstück, pero haben. Wie viel Uhr hast du Frühstück? Y la misma ocurre con cenar. El verbo no existe como tal un verbo cenar. Nosotros sí lo tenemos en este caso. Yo ceno a las tal hora. Ellos dicen Abend, essen, haben. Abendessen haben. Wie viel Uhr hast du Abendessen? Abendessen. Y ya digo, ich habe Viertel nach 20, Viertel nach 20 Abendessen. Sí, pero este es el verbo cenar. Abendessen. Ja. Bitte schön, frag mich. Ok.
Wie viel Uhr rennst du am Freitag? Ich renne am Freitag um 8:30 Uhr. Un, ¿Und du? ich renne um ay, no, no. 18:30 Uhr. 18:30 Uhr. Ja, Ay, jawohl. sí. Bueno, igual inventé la respuesta porque yo no corro. Ja, gut. Bitte schön. Und um wie viel Uhr trinkst du Wasser? Ah, ich trinke 7 Uhr Wasser. Jawohl. Ich trinke jede 10 Minuten Wasser. Cada 10 minutos. Ja. Sí, sí. Jede 10 Minuten. Ja. Ein bisschen Wasser. Ich trinke nicht so viel. Ok, Y gut. ya ahí podría haber dicho, y si quisiera decir todo el día, digo, jeden Tag. Den ¿no? ganzen Tag. Den ganzen Tag. Genau. Entonces, todo el día. Oh, ¿ya qué hora tomas agua? Den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Todo el día. Den Todo el día. ganzen Tag. Den ganzen Tag, jeden Tag. Tage. Y decir todos los días se dice jeden Tag. La traducción literal de esta frase es cada día. O sea, no es literal todos, o sea, con ese, los días, no. En alemán se dice cada día. Oye, ¿con qué frecuencia comes verduras? Cada día. Cada día como verduras. Esa sería la traducción literal, pero con los idiomas no somos tan literales, sino que hacemos más bien interpretaciones. A lo mejor lo que veíamos, por ejemplo, en la clase pasada, con algunas expresiones. Esta. Yo en español, cuando me sorprendo porque alguien me dice algo, digo, ¿de verdad? O digo, ¿en serio? Pero tengo una amiga y ella, las dos vivíamos de hecho en Austria en esa época. Y cuando nos enteramos de esta frase, mi amiga dice, está perfecto, porque yo la utilizo bastante. Y ella, su traducción de ella, la acopló a algo que ella dice. Y ella dice, neta. ¿Neta? Sí. Ajá, y yo no digo esa palabra, o sea, las dos mexicanas, las dos de la misma ciudad, pero yo no digo esa palabra. Y entonces yo la amoldo a lo que yo diría. Yo diría, ¿de verdad? ¿En serio? Y seguramente que a lo mejor ahorita tú puedes pensar, bueno, en Chile no decimos neta, pero decimos esta otra cosa que que podría equivaler a lo mismo. Porque wirklich es la más formal. Ahí esta es la que se utilizaría, por ejemplo, ¿en serio? ¿De verdad? Esta. Y esta es un poquito informal, no suena mal, pero sí es un poco diferente. Entonces, con los idiomas no hacemos traducciones tan literales, claro, sino que lo amoldamos un poquito más a lo que nosotros, cómo se utiliza el idioma. Por eso el jeden Tag es cada día, pero en realidad nosotros lo utilizamos como todos los días. Todos los días. Muy bien. Aquí marqué esto en verde
Porque esta es una forma de preguntar la hora. Yo digo, ¿a qué hora comes? ¿A qué hora vas a la escuela? Bueno, pero también podemos sustituir todo eso nada más por este. Por este. Mm. Wann. Wann schläfst du am Wochenende? Y significa lo mismo. ¿A qué hora te duermes el fin de semana? Wann. ¿Cuándo? O sea, la traducción literal es cuándo, pero lo podemos interpretar como un ¿a qué hora? Oye, ¿wann trinkst du Wasser? Yo siempre te veo tomando café. ¿Wann trinkst du Wasser? ¿Wann isst du am Morgen Frühstück? ¿Wann hast du am Morgen Frühstück? Y ya, y tengo que decir la hora. O ahí no necesariamente puedo decir la hora. Sí se puede, pero también no. A lo mejor, ¿wann frühstückst? Vormittag. Vormittag. Antes del mediodía. Es que yo ando bien ocupada en las mañanas, que, bueno, como cuando me da tiempo. Entonces, wann hast du Frühstück? Vormittag. Entonces, el wann es un poquito más amplio. Con el Y es más Umbific, informal, ¿o no? sí, no tanto, no tanto. Ah, Pero con el Umbific UA, obviamente quiero saber la hora exacta. Con el wann, no necesariamente. ¿A qué hora tomas agua? Den ganzen Tag. Cada hora. A las 8 de la noche. Entonces, puedo ser un poquito más, más general con el van y con el Umbific UA soy más exacta. Pero bien, si en algún momento no me acuerdo, el van nos puede sacar del apuro y ser más exactos con lo que es queremos. como el DAS. Ya, hoy. Ya. Ujú. Perfecto. Bueno, vamos a hablar con el último, del último tema. Los temporal adverbios. Los temporal adverbios. Ese tema lo vamos a terminar de discutir en el workshop de mañana. Del sábado. Samstag. Sí, del Samstag, en el workshop. Y vamos a hablar un poco, y los vamos a utilizar, y los vamos a poner en contexto. Ahorita solamente te voy a decir qué significa. Los temporal adverbios, bueno, son los adverbios temporales o los adverbios de tiempo, del tiempo. Normalmente los vamos a ocupar con esta B-frage. Esta es una nueva B-frage, así como vas, vo, vojea, vi, bueno, tenemos wie oft. Esta significa con qué frecuencia. Wie oft. Oye, ¿con qué frecuencia tomas tequila? Nunca, ni, nunca tomo tequila, ni. Oye, ¿con qué frecuencia vas al desierto? Rara vez, selten, rara vez. Oye, ¿con qué frecuencia tomas leche? Manchmal, a veces, manchmal, a veces. Este manchmal y ab und zu son muy similares. Ab und zu significa de vez en cuando. Ab und zu, de vez en cuando. Entonces, son muy similares, son casi sinónimos. ¿Cuál se ocupa, cuál tiene como más frecuencia? Podría ser este, pero no, los dos son casi lo mismo. Entonces, ¿con qué frecuencia wie oft isst du Fleisch? Ab und zu, de vez en cuando, Fleisch. O wie oft trinkst du Bier? Frecuentemente, oft. Que ya estamos más cerca de él. Y después terminamos con siempre. Wie oft trinkst du Wasser? Immer. Immer trinke ich Wasser. Entonces, tenemos nuestros temporal adverbien. Y bueno, estamos aquí siendo un poquito más generales. Wie oft kaufst du ein Handy? ¿Con qué frecuencia compras un celular? Selten, porque me dura un celular 3 años. Entonces, pues rara vez. Pues no es como que diga, ay, pues muy frecuentemente. Cada 3 meses me compro un celular. Ay, no.
recoge. Y Ah, estos se ponen después del verbo principal. y también se ponen después del verbo, exacto, porque ahorita hemos hablado mucho de tiempo. Los Sí. días, los meses, bueno, todo eso va después de mi verbo, va después de mi verbo. Y ya en la clase de mañana lo El abordaremos. sábado. Ay, yo duro y dale con mi mañana, ¿verdad? Y entonces, no, no, por favor, déjenme descansar. No, el viernes cuando puedo repasar. Bueno, esto es lo que quiero que cheques en Mm, esta tabla. mm. Be oft, menciono mi verbo. ¿Con qué frecuencia comes Ajá. erberen, fresas? ¿Con qué frecuencia compras Acusativo. ropa nueva? Bueno, entonces, Mm, ich kaufe oft, lo que veíamos. mm. Después el verbo. Y después digo mi acusativo. Ich esse immer, tan. Ich trinke ab und zu, tan. Pero aquí se empieza a poner lo interesante. Vamos a ver que no siempre tengo que empezarlo de esa forma. Ya vamos a empezar a ver nuestras oraciones que no suenen siempre ich, tan, 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 ich, tan, 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 sino que podemos empezar ahora a jugar con nuestros complementos de la oración y podemos iniciar con nuestro complemento temporal. La condición es siempre poner en segundo lugar mi verbo. Ya. Oft kaufe ich Bananen. Oh my gosh. Frecuentemente yo compro Ah, bananas, banana. pero frecuentemente yo, y no, en alemán no, frecuentemente compro yo bananas. Entonces, esta es la parte que a lo mejor le cuesta un poquito a nuestro cerebro, pero bueno, ya haremos más ejercicios de esto. Entonces, solamente estudia el vocabulario, cómo se dice la hora, trata de practicar lo que hicimos, porque bueno, el siguiente sábado, nächsten Samstag, üben wir also diese Adverbien und die Uhrzeit. Y esta es la última clase de A1. Uy, sí, y de aquí, wir machen eine Pause. Hacemos una pausa y nos vemos en... El 9. Bien, bien. El 9, ¿no? Perfecto. Voy a poner pausa.